Hola, ¿qué tal amigos del Canal 2? Como todos los jueves estamos acá en La Voz de Nuestra Gente. Esta vez vamos a entrevistar a quien es el encargado de dirigir este programa, José Alberto Tejada, que hace parte de la Cámara de Representantes. José Alberto, bienvenido a La Voz de Nuestra Gente. Aquí estoy, muchas gracias por la invitación. José Alberto, me gustaría que habláramos de la reforma a la salud que ha sido presentada por el Gobierno Nacional. ¿Cómo avanza esta reforma? Con muchas dificultades, porque después de que se intentó hacer un acuerdo con las diversas fuerzas políticas para presentar y apoyar la discusión y la aprobación en Cámara de Representantes para segundo debate, la reforma a la salud propuesta por el gobierno, esto se ha ido desbarajustando porque hay una tensión obvia, política, entre las diversas fuerzas que impiden que pueda hacer su tránsito normal. La reforma a la salud que presenta el gobierno tiene alrededor de 180 artículos, se han aprobado 73, se han anulado 8 y falta la mitad de los artículos que son, entre otras, los artículos más complejos, que tienen que ver con los giros directos, tienen que ver con ADRES, tienen que ver con la atención primaria en salud, tienen que ver con el talento humano, tienen que ver con los centros de atención y sobre el sistema de auditoría que se le va a implementar digámoslo, a la oferta que va a tener el país, sobre las CPS, su papel en adelante, etcétera. Y esto yo personalmente lo veo que está empantanado, además porque los líderes de las fuerzas enfrentadas se están dedicando a insultos y no a debates. ¿Usted nos podría hablar de los 8 artículos anulados? Son artículos que tienen que ver con temas básicamente de formas que en mi opinión no cercenan la médula del proyecto de reforma a la salud. La reforma a la salud tiene básicamente, en mi opinión, siempre hablo de mi opinión, 5 grandes ejes. El primero, redefinir el papel de las EPS. El segundo, redefinir el giro directo, de quién y cómo se paga a las entidades que prestan los servicios a los pacientes. 3, redefinir el sistema de aseguramiento que está conectado con los dos anteriores. ¿Quién finalmente es el asegurador de última instancia? Mejor dicho, cuando a usted le operan la pierna izquierda y no la derecha, que es la que tiene enferma, ¿a quién se le hace la persecución judicial? ¿Al Estado? ¿A la IPS? ¿A la EPS? Cuarto, cuando usted tiene una enfermedad que se va complejizando, ¿quién le debe garantizar a usted los servicios? ¿La EPS, la IPS o el Estado? Si se acaban las EPS y queda todo en manos del Estado, pues las tutelas se le van a poner al Estado. Y quinto, tiene que ver con cómo se van a operar dentro de las IPS y las EPS el manejo del talento humano, desde el médico especialista hasta el señor que cuida en la sede de urgencias la recepción y la salida de pacientes. Esos son, en mi opinión, los 5 grandes sensores que tiene la reforma a la salud, y de esos 5 sensores, salvo que me corrijan otros dirigentes políticos que están participando del debate, yo veo que no se ha hecho la discusión. Están en los 70 y tantos artículos que faltan por abrir el debate, porque los demás, sí se ha hablado de la atención primaria en salud, se ha hablado de las CAPs, o sea, los centros, se ha hablado del talento humano, de cómo hacer para que se puedan mantener estables sus contratos, mejorar sus escalas de salariales, evitar que sigan siendo contratados por cooperativas, que sigan quitándole plata
al personal de salud que está en el sistema a través de intermediarios, pero en realidad poco más que eso. Se ha hablado de investigación en salud, del Instituto Nacional de Salud, pero los 5 sensores que llamo yo no se han tocado todavía. Alberto, ¿usted qué punto rescata de esta reforma y para usted cuáles son los que deberían pasar y cuáles no? Eso lo he dicho por escrito y lo he dicho en público varias veces. Si usted lee algunas de mis entrevistas y algunos de mis artículos en la página del representante y también en algunas entrevistas que me han hecho en otros medios de comunicación, yo siempre he sostenido, primero, en mi opinión, la reforma a la salud no era necesaria, no era indispensable, no era un problema condicionante para seguir atendiendo y mejorando la oferta de salud del país. ¿Por qué? Porque si usted busca la ley 100, en la ley 100 se habla de atención primaria en salud, que también se habla en esta reforma, pero en la ley 100, al momento de reglamentar y al momento de implementar por parte de los operadores EPS e IPS, no hubo instancias de gobierno, de auditoría, de control, de seguimiento, que obligaran a las EPS y a las IPS a implementar la atención primaria en salud. Entonces eso se volvió letra muerta. ¿Será lo mismo que va a pasar ahora? Porque no hay nada nuevo en el escenario. Atención primaria en salud es un tema universal, acuñado por la OMS, protocolizado por la OMS. Atención primaria en salud es insistir en salud preventiva, y salud preventiva es tener médicos de familia, médicos de barrio, médicos de cuadra, médicos de comuna, de vereda, de corregimiento, que vayan por cuadrantes a las viviendas donde vivimos nosotros, todos los compatriotas, y haga, por ejemplo, control de peso y talla en los niños. Pues hombre, si se hace control de peso y control de talla de un niño, estamos asegurando que está desnutrido o no, que tiene un peso adecuado al crecimiento biológico concomitante con el crecimiento del cerebro. Eso nos permitirá que ese niño no va a tener lastres cognitivos en el futuro. Eso permitirá que el niño, al estar bien nutrido, pues no sea presa fácil de enfermedades gastrointestinales y de focos infecciosos que, si tiene un buen sistema inmunitario, lo impedirían. Y eso está en la ley 100. En la ley 100 nunca se dijo que las CPS iban a manejar la plata para pagar. Eso fue producto de la reglamentación que con el tiempo y con los años se fue dando por vía de lo que se llama la reglamentación de la ley. Y la reglamentación de la ley no la hace el Congreso, ¿cómo les parece? La hacen técnicos del gobierno, técnicos de los actores del sistema, le hace EPS, IPS, academia, profesionales del servicio, que a puerta cerrada comienzan a cambiarle el espíritu a la ley. Eso puede volver a pasar ahora. Ahora nos dicen, vamos a crear 20.000 o 25.000 centros de atención primaria en salud. A ver, vaya pues, créemelos. Vaya usted y mire cómo se van a implementar, quiénes lo van a implementar, con qué condiciones. Tercero, que las EPS son aseguradoras de salud y no simples operadoras. Ser asegurador de salud significa que responden en última instancia por la atención curativa del paciente cuando ya está enfermo. Entonces, si la EPS no es la aseguradora de última instancia, ¿quién va a ser? ¿El Estado? Entonces la tutela la pone la familia del niño o del anciano o de la persona enferma a papá Estado, y papá Estado tendrá los recursos y tendrá la celeridad para atenderla. Yo conozco casos de población discapacitada con tutelas que llevan 12 años, donde combinaban al gerente de una S o de una IPS a que pagara cárcel en términos de 3 días y que en términos de 3 días resolvieran el problema para el paciente, y llevamos 12 años sin atención.
sin resolución. Entonces no me digan ahora que la tutela va a cambiar porque está en el sector público. Cuarto, la contratación del talento humano. El talento humano en el sector salud es un talento humano contratado por intermediarios privados y públicos. Porque en el sector público hay una cantidad de gente contratada, más de la mitad de la gente contratada en el sector público es contratada por prestación de servicios. Y dentro de esa gente están las enfermeras, los paramédicos e incluso los médicos, los laboratoristas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre contratarlo por una AS o por el Estado y contratarlo por una EPS? En las mismas condiciones los contratan. Todo eso, ¿por qué ha ocurrido? Porque no ha habido un sistema de garantía, de seguimiento, de control, de auditoría que le dé respaldo efectivo, tanto a los funcionarios como a los pacientes. La medicina que se entrega dentro del sistema POS es un sistema que le dice a usted que cuando el médico le formula, pues la farmacia le entrega ese medicamento POS. Y si no lo hay, y si no le importa el Ministerio de Salud a tiempo, ¿dónde lo entregan? La pelea que hay hoy entre Sanitas y Cruz Verde no es solamente porque la una le debe al otro no sé cuánta plata, sino porque tampoco la Cruz Verde ha podido importar ciertos artículos porque el gobierno a través del Ministerio de Salud no los ha importado. Hemos perdido tiempo precioso discutiendo una reforma de la salud que, en mi opinión, insisto, siempre es mi opinión, no es indispensable para garantizar mejora en la calidad del sistema. El gobierno, por decreto ejecutivo, pudo haber desde el año pasado haberle indicado a las EPS que no les aceptaba más contratación con intermediarios para el personal de salud. El gobierno, por decreto ejecutivo, pudo haber importado u ordenado la importación de medicamentos que hoy no existen en el mercado colombiano, o la fabricación de los mismos por industria nacional, que no lo están haciendo por razones que son muy técnicas o que son de mercado y que el gobierno es el único que puede intervenir. Si las EPS cogen la plata y la llevan al sistema, digámoslo, a usarla de manera no debida, es porque no hay un sistema de superintendencia que haga control efectivo. Entonces estamos engalletados con una reforma de la salud que al final nos va a encartar más el sistema y no nos garantiza mejoramiento y cubrimiento, sobre todo en las zonas periféricas del país. Viendo esta crisis que usted nombra en la salud y también el estado actual de la reforma, ¿usted qué suerte le augura a la reforma con estos 107 puntos que faltan por discutir? Yo creo que la reforma, si sale muy, muy peluqueada y que, pues, salvo el tema del giro directo, que es quizás lo que más duele ahora a las EPS, pero que ya lo han aceptado, porque también hay que decir en gracia a la discusión, tanto las EPS grandes como las EPS medianas a través de sus gremios ya aceptaron que sea el gobierno el que haga el giro directo, que no pase por ellas. Salvo eso, yo francamente veo que si no hay un sistema de auditoría y seguimiento adecuado y si no hay plata garantizada, yo no le encuentro mayores beneficios a un sistema de salud que es muy teóricamente muy promisorio, pero es que la política y la oferta del sistema tiene que ser pragmático. La gente no puede vivir de discursos. La gente no puede decirme a mí que soy diabético o que tengo una discapacidad o que tengo un cáncer. Tranquilo, que es que yo Estado lo voy a mejorar y le voy a garantizar todo para que usted no se muera o para que se recupere. No, eso se hace haciéndolo. Eso no se hace anunciándolo ni con discursos en tarima en el Congreso. Hay la plata, hay el sistema institucional, hay la voluntad política. Esa es una pregunta que hay que hacerse.
hasta ahora está la ley estatutaria de la reforma a la salud que plantea Cambio Radical y Centro Democrático. Primero hay una reforma estatutaria de salud de hace varios años. En el gobierno de Santos fue que salió la reforma estatutaria, pero usted como periodista le invito a que investigue. ¿Esa reforma está reglamentada? Lleva creo que 8 años y no está reglamentada. Seguimos. Es que Colombia es un país santanderista. Colombia cree que todo se resuelve con una ley, que la realidad se puede cambiar por una ley. No, señor. La ley se hace en función de la realidad y no la realidad en función de la ley. ¿Para qué sirvió la ley estatutaria? Para nada, no está reglamentada, vuelvo a repetir. Y ahora nos van a meter o intentar meter otro embeleco de otra reforma, de otra ley estatutaria. No tengo nada que opinar sobre ello. Bueno, yo lo invito a escuchar la opinión de Julián Gallo, que estuvo en ese debate, y él califica la presentación de esta reforma que presenta Cambio Radical y Centro Democrático como una zancadilla a la reforma que ha presentado el gobierno nacional. Y en este orden, pues se le concede al doctor Julián Gallo, senador Julián Gallo, bien pueda. Gracias, presidente. Sí, muy rápido y más a manera de epílogo después de las intervenciones de los dos compañeros de ponencia de archivo. Indudablemente, este proyecto, que es la acumulación, como ya se dijo, de dos proyectos, uno que tiene origen en el Centro Democrático y el otro en Cambio Radical, partidos de oposición, sin lugar a dudas es un buen intento de atravesarse la reforma a la salud que ha presentado el gobierno nacional. Y por eso seguramente se tiene que recurrir a presentarlo como una ley estatutaria, buscando seguramente que pase aquí en la Comisión Primera y de esa manera se pueda entorpecer el trámite de la reforma a la salud que ya viene adelantándose. Y eso nos lleva a otra aseveración. Sin lugar a dudas, la implementación de ser aprobadas en el Congreso de la República de las reformas presentadas por el gobierno nacional, entre ellas la reforma a la salud, ha generado, y es comprensible que así sea, un debate muy álgido para tratar de corregir un problema de origen en la Constitución del 91, Constitución que sin lugar a dudas avanzó y significó un progreso importantísimo en materia de derechos. Pero también tengo que decirlo desde nuestra perspectiva, senador de la Calle, usted que fue constituyente, esa Constitución del 91 tiene un pecado, y es que de alguna manera sentó también las bases doctrinarias para que avanzara el modelo neoliberal en Colombia, que tiene como fundamento en buena medida convertir derechos en negocio. Y eso es lo que estamos viendo aquí en los defensores de este. José Alberto, hablemos de un debate que se dio, un control político que se da al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Sí, dígame. Yo quiero preguntarle, ¿usted siente que es al lugar este control político que se le está haciendo al comisionado de paz? Es al lugar, pero es extemporáneo. Un asunto tan complejo y tan sensible como la llamada paz total no es para que llamemos en una comisión después de 1 año y medio a control político. El control político debía tener un seguimiento casi que mensualizado o semanalizado, si se quiere. ¿Por qué? Porque es que, mire, un Estado funciona, puede funcionar sin presidente, le quiero decir. Puede funcionar sin Congreso, pero no puede funcionar sin justicia, sin el tercer poder, el poder judicial. Y
Dentro del Poder Judicial, la paz es un resultado de la acción de la justicia. Y en esa acción de la justicia es donde debemos discutir si nos vamos a la exégesis más principista, más teórica, más filosófica, o si nos vamos a una exégesis más pragmática. ¿Qué es lo que requiere una nación para poder ser nación? Territorio, gente y posesión pacífica. Vivir pacíficamente. Eso es de la Revolución Francesa. Esos son los principios de la democracia moderna. Bueno, si no tenemos paz, si quienes habitamos Colombia no tenemos posesión pacífica, habitación pacífica, movilidad pacífica en el territorio, pues tenemos una pata que no funciona. Tenemos territorio, tenemos gente o pueblo, pero no tenemos posesión, disfrute y posesión pacífica del territorio. A ese punto se llega con la justicia. ¿Qué tipo de justicia? Una justicia de vindicta, de venganza, una justicia anquilosada o una justicia, digámoslo, sintonizada con las nuevas realidades del mundo contemporáneo y sobre todo de la realidad del país que estamos viviendo. Colombia tuvo la oportunidad histórica en el año 2016 de haber aclimatado un proceso de paz para aclimatar el disfrute y posesión pacífica del territorio. Desgraciadamente, la paz se firmó en las postrimerías del gobierno de Juan Manuel Santos. Y quien tuvo el encargo de implementarlo, pues no lo implementó. Y entonces, pues si yo era de la guerrillerada y yo veo que para mí no hay nada, que me hicieron promesas, que me iban a hacer en los municipios perder ciertas zonas donde yo iba a poder vivir, iba a poder montar cooperativas productivas, iba a poder tener acceso a educación con mis familias, a reencontrarme con mis familias como guerrillero, a tener acceso a la salud, a tener vías, a tener mecanismos de producción y comercialización, y nada de eso existe, o existió, o existía en mínima proporción. Pues, ¿qué me está diciendo el Estado? Yo no te cumplí. Vete otra vez para el monte, coge otra vez armas. Pero sucede es que los que volvieron a las armas, ahí hay una mezcla en el baile de gente desengañada de ese proceso anterior que duró 7 años negociándose. Desde el 2011, 2010 prácticamente, hasta el 2016. Y esto lo digo porque Henry Acosta Patiño, que fue el primer facilitador, nos lo dijo en entrevistas que hacíamos nosotros en su época, mucho antes de que en el 2012 el país conociera la voluntad de Juan Manuel Santos de hacer un proceso de negociación. Él venía negociando desde casi que al día siguiente de posesionarse. Pero esa gente quedó abandonada no solo por el Estado, sino también por la comandancia guerrillera de la época. A mí me da pena con mis colegas en el Congreso, pero pues ellos no tenían capacidad ni política de mando, quiero decir, ni económica de repartir los recursos. Eso lo digo desde fuera porque no conozco sus intimidades, ni mucho menos logística para cuidar esa guerrillerada de 8.000 o 9.000 o 10.000 hombres que entraron en el proceso y que quedaron abandonados al garete. Entonces, esa gente desencantada, más gente de bandas criminales, más gente de bandas de narcotráfico, pues se juntan y crean las disidencias, crean la Nueva Marquetalia, crean el grupo gaitanista, que ya no son grupos que tengan vocación político-militar histórico, como sí lo han tenido o lo tuvieron las extintas FARC, y sostengo yo,
Señora. De ese tema le quería hablar, porque usted en su intervención, en el control político que le hacen al comisionado, usted habla de que se debería pactar con quienes tienen una ideología política. José Alberto Tejada, conclusión. Gracias, presidente. Yo con toda cordialidad y respeto le quiero preguntar a mis colegas si lo que se está cuestionando aquí es el proceso de negociación y abordaje de lo que se llama paz total o estamos cuestionando al gobierno. Son dos miradas y son dos metodologías de intervención. Me da la impresión de que aquí el cuestionamiento gira en torno al gobierno, a lo que está haciendo o dejando de hacer, está haciendo bien o está haciendo mal, pero se está dejando de bulto por la parte de la almendra del proceso. Yo insistí en mi primera intervención que si no partimos de lo que quedó pendiente, desgraciadamente, al final del gobierno de Juan Manuel Santos, nos vamos a perder todos. Tanto el alto gobierno como nosotros como congresistas y los medios y quienes estén interesados. Ahora, si los congresistas estamos pidiendo participación y espacio en los territorios, pidámoslo desde aquí, desde el alto gobierno, y vayámonos a impulsar que esa paz total en la que yo insisto, que no es paz total de cambio de fusiles y balas, sino de que el Estado entre, pero vayamos, propongamos proyectos y llevemos y asegurémonos que esos proyectos con los alcaldes, con los gobernadores, en territorios se comiencen a implementar, porque si no, fácil será decir dentro de 2 años y medio que se acabe este gobierno, miren, se dedicaron a negociar o intentar negociar balas y fusiles y los territorios quedaron desamparados una vez más. Si los territorios quedan desamparados no es solo por el alto gobierno, es porque nosotros como congresistas tampoco hicimos nuestra parte de tarea. Yo invito a mis colegas, a todos y a todas, a que nos mojemos, porque sí, algunos dicen que el alto comisionado no ha dado respuestas completas. Yo considero que ha dado algunas, por lo menos, y no me declaro defensor de oficio del gobierno, para nada. Donde me toque cuestionar, cuestiono. Pero yo sí creo que aquí hay un tufillo antigobierno y no antiproceso. Y que a los demás deberían Sí, combatirse. Yo lo que digo es que además es que no lo digo yo, es que lo dice la ley de paz total. La ley de paz total dice que hay que negociar con los grupos guerrilleros, subversivos, es decir, con los grupos que enfrentan el Estado con ánimo de competirle por el poder político. Es que al Estado se lo enfrenta para competirle por el poder político, para nada más. Entonces, si yo soy de las FARC o yo soy del ELN, que por más que hoy esté descuartizado o desmembrado o desorganizado, ha sido un grupo que durante 60 años le ha abierto un debate político al establecimiento, pues con ese grupo hay que hacer negociación política, gústenos o no nos guste, sea difícil o no sea difícil. Pero yo qué hago negociando, poniendo a nivel de contendor o de contradictor político a un grupo de criminales. Eso no es para negociar. O sea a mí me da pena. La ley de paz total dice muy claramente para someterlos. Representante. Y creo yo que la gran equivocación del gobierno es que al comisionado de paz, en lugar de ponerlo a negociar con el único actor en mi opinión, que tiene esas características, que es el ELN, lo ha puesto a negociar con 4 o 5 grupos que yo francamente considero que son grupos de bandas criminales, grupos de delincuencia común organizada, que tienen mucha capacidad de confrontar al Estado, gobierno, pero no con ánimo de disputarle el poder, sino con ánimo de que no le quiten a ellos los espacios de control que tienen para hacer sus cultivos, sus laboratorios, sus tráficos de sustancias
psicoactivas e ilegales, su control territorial de las gentes, no para ayudarlas a que tengan educación y salud, sino para mantenerlas sometidas por vía de la intimidación, a que tienen que cultivar, a que tienen que venderles solo a ellos y a enfrentarlas como si fueran parte de sus huestes contra el establecimiento legítimo. Ahí hay una gran equivocación, en mi opinión, de lo que se llama la estrategia política de negociación. Con ese grupo hay que crear mecanismos de sometimiento seguramente más suaves, más fáciles de negociar, que bueno, que te quede una parte de tu fortuna, que si tus delitos dan 30 años te voy a dar 7, que si te comprometes a no reincidir, esos 7 te lo puedo ver 5, que si quieres reinvertir parte de tu fortuna que te dejo como Estado en proyectos productivos, que yo te lo permita. Esas son formas de negociación de un sometimiento, pero no de negociación política. Insisto, la negociación política se hace con quien me está disputando el poder político, es decir, el poder de mando en la nación. Que para resumir, usted no está de acuerdo que se negocie con las bandas de Medellín ni con los grupos chotas y espartanos de Buenaventura. No, eso con ellos no hay que negociar políticamente, no hay que negociar su sometimiento. ¿Pero qué hago yo negociando con los chotas y los espartanos de Buenaventura? ¿Qué? ¿Es que le voy a dar poder político? Yo no me imagino el país o Buenaventura regentada por esas bandas. Bueno, quisiera que escucháramos a Duvalier Sánchez, representante a la Cámara del Valle por el Partido Verde, quien también hizo una intervención en el control político que le realizaron al comisionado de paz. 1. Mi papá decía que el que mucho abarca poco aprieta. Concéntrese. Saque aunque sea un proceso con un grupo con el que usted sienta que hay más garantías. Eso no lo sé yo, lo sabe usted, pero usted es el que se ha sentado con ellos. 2. Delimiten el cese al fuego a zonas específicas. Un error desde el principio era hacer un cese al fuego en todo el país. O sea, ahora ya ni zona de Ralito ni Caguán, ahora todo el territorio nacional. Delimítenlo, donde se pueda verificar. Y ahí una tercera idea, una comisión, si quiere con comunidad internacional, que pueda verificar, observar, medir, monitorear que se cumpla para la población civil, que se cumpla en esa zona delimitada. 3. El secuestro y la retención de civiles está prohibido y está en el protocolo. Han dicho que no está. José Alberto, Duvalier Sánchez señala, el representante Duvalier señala que el que mucho abarca poco aprieta. ¿Usted cree que uno de los errores del gobierno nacional es haberse sentado a negociar con casi 7 grupos simultáneamente? No, el error no está en haberse sentado con 7 grupos al tiempo. El error, en mi opinión, siempre insisto en mi opinión, es no diferenciar qué tipo de sentada tiene el gobierno con cada uno. Con el ELN es una negociación política de poder, de disputa del mando de la nación. Con los otros es negociar sometimiento o alternativas al sometimiento. En negociar territorios inundados por drogas o por cultivos que convierten en drogas. Negociar la exportación ilegal de ese tipo de sustancias convertidas en producción industrial para el gran público en Colombia y fuera de Colombia. Negociar qué van a hacer con la plata que les quede, porque el Estado estaría dispuesto a dejarles una plata. ¿Esa plata la van a llenar de carros BMW o la van a invertir en cultivos nuevos que no sean ilícitos? Negociar que no sigan sometiendo al campesinado en los territorios que controlan, porque los tienen, eso sí, esclavizados, eso sí, mancillados. Eso es lo que yo cuestiono. Yo quiero preguntarle, la representante Caterine Jubinado del Partido Verde dice que este ha sido el año de retroceso total y no de paz total. Incluso le pide la renuncia al comisionado.
¿Usted cree que llegar a estos términos de pedirle la renuncia al comisionado es necesario? ¿El comisionado debería renunciar o, en su opinión, qué se debería hacer para que el proceso comience a tener avances? Primero, yo creo que, bueno, es de criterio de cada congresista pedir o no pedir en público o en privado que alguien del gobierno se vaya. Yo no estoy de acuerdo con pedirle a Danilo Rueda la renuncia. Por el contrario, me parece un hombre muy valoroso y muy valioso, porque es que no quisiera yo estar en sus zapatos ni en su pecho. Aguantarse 15 o 16 meses que llevamos de gobierno, es que a él le toca enfrentar las trampas de quienes negocian con el gobierno o con el Estado y las espadas y las hachas que vienen de todos los flancos de la llamada sociedad civil, a la que yo le pregunto. Por ejemplo, yo le pregunto a los congresistas que piden hoy que se acabe el proceso de paz total y que cambien el comisionado y que volvamos a barajar. A ver, ¿cuál es la alternativa? ¿Dejarlos ahora sí, pues, sin ninguna interlocución y que hagan ochas y panochas? Me dirán a mí los opositores, es que están haciendo ochas y panochas. Pues si ahora que intentamos tener un mínimo mecanismo de negociación, hay tanto desorden territorial desde el punto de vista de la violencia, ¿qué no sería si no tenemos ese mínimo de interlocución buscado? Lo que yo creo es que al comisionado de paz hay que focalizarlo. Lo que yo creo es que a la oficina del comisionado de paz hay que darle más dientes. ¿Qué quiero decir con ello? Darle oficinas regionales con más capacidad de interlocución y de seguimiento a los procesos territoriales. Es decir, que no sea solo Danilo desde Bogotá con un equipo pequeño de expertos el que tenga que estar en todos los flancos, sino que hayan flancos cubiertos por grupos conformados por gentes expertas que puedan ir a atender ese tipo de negociaciones, tanto políticas como de sometimiento en las diversas zonas del país. Creo yo que no está bien que el gobierno tenga como 3 o 4 voces al tiempo. La voz de Danilo, la voz de Oti Patiño, la voz de Camilo González, porque me parece que eso genera ruido. Debe haber una voz, una sola voz, la del comisionado de paz, y de él deben depender, por un lado, las negociaciones políticas y por otro, las negociaciones de sometimiento. Quiero preguntarle, en las últimas horas se conoció que el ELN liberó al papá de Luis Díaz, el jugador del Liverpool. ¿Se podría ver esto como una muestra de buena voluntad del ELN y de volverse a sentar en la mesa para hablar con el gobierno? A no dudarlo que además de muestra de buena voluntad es una muestra de un show político. Cuando uno está negociando, uno que tiene que dar golpes de poder en la mesa. Pues lo que hizo el ELN fue un golpe de poder. Por fortuna fue incruento. Por fortuna el padre y la madre de Luis Díaz están vivos y no estamos llorando sus cadáveres. Y a Luis Díaz se le vuelve a recuperar su ánimo para que siga haciendo su magistral presentación en el fútbol europeo. Pero eso fue un golpe de poder político. ¿Qué dijo el ELN? Yo sigo teniendo capacidad de maniobra y mire que aquí les demuestro con esto. Por fortuna, dentro de su marco de show político, pues accedió y no metieron en su combinación de fuerzas, de formas de lucha, el matar a los secuestrados. Pero eso de estar invitando al ELN a que dé muestras de paz, sí, el ELN está en un proceso de negociación política. Cuando uno habla de negociación política, habla de negociación de poder. Cuando uno habla de negociación comercial, habla de negociación de negocios. Cuando uno habla de negociación religiosa, habla de negociación de fe. Hay que entender el contexto de la negociación. La negociación con el ELN es una negociación política. El ELN le ha disputado durante 60 años al establecimiento colombiano el poder político. Y pues por eso da golpes de poder. Este fue un golpe de poder, por fortuna incruento.
Y entonces no nos tenemos que asustar de ello. Entonces la gente que dice esto es manifestación de mala voluntad, manifestación, hombre, hay que saber leer la política. No, no es una manifestación de mala voluntad, es de poder político y posiblemente van a dar otros. Y que ahora no vaya a pensar que yo estoy propiciando que el ELN dé más golpes. Estoy diciendo lo que un analista político tiene que decir. Es que no estamos negociando con un grupo vencido. Es que no estamos negociando poder político con un grupo amarrado. Estamos negociando con un grupo que todavía nos puede poner en calzas prietas, como en efecto lo ha hecho en estos días. José Alberto, cambiando de tema y hablando de golpes de poder, ha sido noticia en diferentes medios la carta que María Jimena Duzán le hace al presidente Gustavo Petro, donde insinúa, abro comillas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción. Si eso es cierto, debería sincerarse, primero con usted mismo y luego con el país que lo eligió y contarnos lo que le sucede. ¿Usted qué piensa de esta carta que hace una periodista que ha sido reconocida por su rigurosidad periodística y por sus investigaciones? Sin embargo, muchos han salido a decir que ella simplemente lo insinúa y no muestra pruebas de la aseveración o de la insinuación que hace hacia un mandatario como el presidente Gustavo Petro. Bueno, primero, los temas de carácter personalísimo, en mi opinión, lo deseable es que se mantengan lo más alejado del público que sea posible. Que no significa que cuando se salgan de madre, porque comienzan a afectar el quehacer público de quien está en una función pública, no se deban ventilar. Esto no quiere decir que yo sospeche que este mandatario tiene tal o cual adicción. No. Lo que quiero sí decir es que en mi condición de periodista, antes de hacerme político, seguidor durante muchos años del trabajo de María Jimena Duzán, yo dudo que ella haya cometido un desliz periodístico tan infantil como el de escribir una carta emotiva sin tener elementos de juicio que no necesariamente puso en público, pero en los que mi hipótesis, y esta es meramente mi hipótesis, es que ella está tendiendo, está tirando un SOS al país sobre lo que puede estar pasando en el entorno del presidente. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que no debemos descartar que en esta guerra de deslegitimación, de amilinamiento, de sometimiento, de confusión, de desprestigio, de intimidación al que está siendo sometido Petro como presidente, pues allí se están combinando todas las formas de lucha. La única que falta es la del golpe de Estado cruento. Yo he creído que a Petro no lo van a matar y he creído que a Petro tampoco le van a dar un golpe de Estado incruento, que a Petro lo van a moler, que estos 2 años y medio que faltan van a ser una moledora, una trituradora espiritual, mental, energética, biológica, física, mediática, por parte de quienes les interesa que este gobierno termine desprestigiado, termine confundido. Y una de ellas es que puede ser que en el entorno del presidente, esta periodista tenga información sensible de intentonas de separar al presidente de la realidad del país, de ponerlo a mirar por una ventana con lentes con vidrios oscuros. Y para eso se pueden utilizar muchos mecanismos. Uno de ellos es ofrecerle
abierta o disimulada o encubiertamente productos de consumo humano que todos consumimos, una cerveza, un aguardiente, un whisky, un vino, pero como dicen los muchachos, envenenado. Y eso puede ir generando estragos en la salud y en la atención de quien vaya siendo víctima o destinatario de este tipo de productos. No estoy afirmando que sea así, estoy dando una hipótesis. Segundo, si ella lanza esto, ella era consciente que serían venir rayos y centellas. Yo creo que María Jimena, y espero que María Jimena nos tire elementos que nos vayan dando juicio de realidad de que a Petro lo tienen encerrado o lo quieren encerrar y lo quieren aislar del gobierno. Y eso sí es muy grave. Y a un presidente lo pueden aislar por vía de intentos de droga, de intentos de licuamiento que lo separo de la droga, de intentos no sé, de fiestas. Acordémonos de Turbay. Yo fui muchacho en la época de Turbay. Y a Turbay, ¿cómo lo aislan del país? Llevándole mujeres, todas las que pedía, y Turbay se podía perder 1 y 2 semanas y se desconectaba del país. O acordémonos de Virgilio Barco, que era un hombre muy inteligente, pero un hombre que ya tenía problemas de senectud, y entonces gobernaban otros en nombre de él y lo ponían a firmar, y muchos nos dábamos cuenta después que al presidente lo habían tenido aislado. Es decir, es que a un presidente lo pueden aislar. A veces creemos que un presidente es tan poderoso que es imposible aislarlo. No, es muy fácil aislarlo. Yo sé, por ejemplo, que gentes de Petro, que vienen de la historia de Petro, de la historia de ese joven Petro de hace 30 y tantos años, hoy no entran a la casa de Nariño. ¿Quién ordenó que no entren? ¿Por qué no están? Quienes lo acompañaron más de 30 años. ¿Por qué son tan mal vistos? ¿Y por qué hoy en la casa de Nariño y en todos los estamentos que cuidan, entre comillas, la agenda presidencial, la imagen presidencial, la seguridad presidencial, está manejada por advenedizos, por un poco de gente nueva, por un poco de gente que a Petro no lo conocía y que Petro tampoco conocía? Yo no estoy haciendo defensa de oficio de Petro, para nada, en absoluto. Pero yo sí creo que no podemos ser tan ingenuos, que una periodista no puede ser, una periodista de la talla de María Jimena Duzán no se atreve a sacar una carta de esas si no tiene unos 2 o 3 ases guardados en la manga. Eso es lo que quiero decirle como alerta al país. Para terminar, representante, quisiéramos que escucháramos la intervención del senador J.P. Hernández, quien señala que la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro se han gastado un dinero y los llama hipócritas por la reforma tributaria. ¿A usted qué opinión le merece ¿me escucha? ¿Qué opinión le merece las acusaciones que hace J.P. Hernández, el senador? Mire, J.P. Hernández acaba de publicar su libro de youtuber al Congreso, de youtuber a político. Es un youtuber exitosísimo, tiene más de 7 millones de seguidores en muchas de sus redes. Creo que tiene más que Petro. Pero el hecho de que sea un hombre exitosísimo, eso no significa que todo lo que diga y plantee tenga consistencia con la realidad. Claro que decir que el mercado de las 2 casas, la presidencial y la vicepresidencial, valen 30 millones mensuales, pues eso vende, claro, eso vende mucho. Y si además dice que 2,5 millones son gaseosa y otro tanto son alimentos procesados y otro tanto son salchichas y otro tanto son, no sé, galletas, pues también vende mucho, porque desprestigia los criterios presidenciales frente a la defensa de los impuestos a los alimentos ultraprocesados. Pero tengamos en cuenta que esos alimentos no son para los 5 o 4 hijos de Petro y tal vez las 2 hijas de Francia y su marido
y la esposa del presidente y de pronto algún familiar adicional. No, esos son los productos que ofrecen a los visitantes. Te tomas una gaseosa, pones sobre la mesa unas galletas, etcétera. En un pequeño cóctel ahí se sirven. Entonces tampoco pues creamos que es que son tan garosos que se comen 30 millones 8 personas. Eso no lo hace ningún humano. Pero claro que sí vende mucho para la galería. A mí me parece que yo por lo menos creo, en ese periodismo no creo, en ese tipo de planteamiento en redes no creo. Me parece que eso es hablarle a la galería, acabar de fomentar la ignorancia de un pueblo que lo que necesitamos es convertirlo en ciudadanía y no más en pueblo. Yo he insistido, el pueblo masa es un pueblo gregario, es un pueblo clientelar, es un pueblo seguidor. Y entonces siguen sin criterio a cualquiera que hable bonito o que tiene un escándalo barato que se oye hoy y mañana y pasado es periódico de ayer. Necesitamos ciudadanos que sean capaces de interpelar, que sean capaces de cuestionar, pero con argumentos, no con insultos, no con bravuconadas, no con tonterías. Y eso se hace formando a los compatriotas desde la primera niñez hasta su última vejez. Ante la rabia y los insultos es de gente sin criterio para mí. Creo que la rabia hay que mostrarla cuando es necesaria. Le agradezco mucho por estar en La Voz de Nuestra Gente, por darnos luces sobre lo que pasa en el país. Le agradecemos su opinión y hasta una próxima oportunidad, representante. A ustedes muchas gracias y a usted particularmente, Laura. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en La Voz de Nuestra Gente. Hasta el próximo jueves.